del uso de las series de Fourier en una aplicación real, ¿no? A nivel de laboratorio de óptica, cuando tenemos dispositivos electrónicos o optoelectrónicos en óptica, podemos hacer una descomposición de la luz blanca, de un haz de luz blanca. Entonces, imagínense un láser que emite una luz blanca. Ese láser emite una luz de color blanco y pasa por un prisma. Cuando el láser incide en el prisma, sale del prisma una descomposición de esa luz blanca en todas sus componentes de luz de color. Entonces, la luz blanca se conforma, se obtiene a través de la combinación de los haces de color de distintas longitudes de onda: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado, violeta. Y cada uno de esas luces de diferente color tienen una longitud de onda diferente. La suma de todas esas haces de colores de diferentes longitudes de onda me va a dar la luz blanca. Y es exactamente el mismo fenómeno del arco iris. Entonces el sol emite una luz de tipo blanca que tiene todas, o que corresponde a la suma de todas los demás colores. El prisma, entonces, en el caso del arco iris, se convierte en un digamos, en el proceso de las nubes de condensar el vapor de agua. Entonces, cuando el sol, a través de, digamos, esas nubes con una cierta cantidad de vapor, pasa por, digamos, por ese tipo de prisma, descompone la luz solar en todos sus componentes de frecuencia que corresponden a diferentes colores. Entonces, cuando ustedes tienen láser, hola Luisita, un láser, por ejemplo, de color rojo, pues esa es una longitud de onda. Si tengo un láser verde, esa es otra longitud de onda diferente. La longitud de onda hace referencia a la velocidad de propagación de la luz dividido en la frecuencia. Entonces, la longitud de onda es el inverso de la frecuencia. Por eso, digamos, podemos hablar de longitud de onda, frecuencia, y estamos haciendo referencia a otro dominio. Existe el láser azul, esa es otra longitud de onda. Por ejemplo, los LEDs, que ustedes trabajan bastante, o que van a trabajar bastante en circuitos y electrónica, cada uno emite una luz en diferentes colores. Ustedes han visto LEDs amarillos, rojos, azules, verdes. Cada uno de ellos trabaja a una frecuencia específica. Pero son, digamos, ejemplos de señales, pero de señales de luz ópticas. Entonces, precisamente, al pensar en el haz blanco como una señal de luz, que es una señal con una frecuencia específica o un conjunto de frecuencias, yo la puedo descomponer en una suma de señales de diferentes frecuencias, y eso es lo que hacen las expansiones series de Fourier. En el caso de las series, como la señal es periódica, lo que vamos a hacer es reescribir esa señal periódica como una suma de funciones exponenciales. Entonces, fíjense que hasta acá yo estoy pasando del tiempo al tiempo. Yo estoy escribiendo la señal x de t periódica como una suma de exponenciales con diferentes frecuencias, cada omega 0, pero sigo del tiempo en el tiempo, no he cambiado de dominio. X de t es periódica
y es periódica con frecuencia fundamental omega 0. Entonces, en este caso, lo que voy a decir es que voy a escribir esta función como una suma de exponenciales multiplicadas por unas constantes, por ejemplo, a sub menos 1, Euler a la j, k menos 1, omega 0t. Cuando k vale 0, por ejemplo, sería a 0 por Euler a la j, 0, omega 0t, que esto es 1. Cuando k vale 1, a 1 por Euler a la j, omega 0t. Y así sucesivamente cuando k vale 2, Euler a la j, 2, omega 0t. Y puedo seguir aumentando para escribir todos los coeficientes por exponenciales, dependiendo de cuánto sea k. 3, 4, 5, 6. Lo mismo que si me voy para los números negativos. Menos 2, 3, menos 4. Entonces, escribir x de t originalmente como esta suma de exponenciales es escribirlo de otra forma. Ustedes vieron series en álgebra. Vieron series. Y esto es básicamente una serie. Solo que ahora la señal la escribo como suma de exponenciales, la serie exponencial. Entonces, esto no es nada diferente a series como lo vieron en álgebra, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que encontrar en la serie de Fourier? Lo que vamos a encontrar son esos valores que multiplican cada una de las exponenciales, porque si yo ya conozco cuál es la frecuencia de la señal periódica, ya tengo estas exponentes de la función exponencial. Pero lo que me hace falta encontrar son estos coeficientes, a 0, a 1, a 2, a menos 1, a menos 2. ¿Listo? ¿Cómo encontramos esos coeficientes? Vamos a calcular cada uno de los coeficientes con la expresión 1 sobre el periodo por la integral en un periodo de la señal multiplicado por Euler a la menos j k omega 0t por dt. ¿Listo? Entonces, esta expresión se parece mucho a la definición de la transformada de Fourier. Solo que ahora no integro la señal para todo tiempo, sino solo en un periodo. Porque como la señal es periódica, voy a calcular el valor de los coeficientes únicamente utilizando un periodo de la señal y en función de cuando omega, la frecuencia que antes era, digamos, infinita, aquí la voy a trabajar solamente para la frecuencia fundamental, o cada vez es la frecuencia fundamental. Listo, entonces con esta definición de la integral vamos a calcular los coeficientes, que es lo que me hace falta para escribir la señal como suma de exponenciales periódicas o exponenciales complejas periódicas. ¿Preguntas hasta acá? ¿Qué necesitamos para que una señal tenga expansión en series de Fourier? Necesitamos que la señal x de t sea absolutamente integrada.
Que sea absolutamente integrable, obviamente en un periodo, porque aquí tengo la integral en un periodo. Significa que si yo calculo la integral en un periodo de la señal, o del valor absoluto de la señal, esto me converge a un valor. Entonces, que no sea infinito, debe ser menor que infinito, debe ser un valor. Esta nuevamente se parece a la condición que vimos para la transformada de Fourier. Entonces, ya no es para todo tiempo, sino es para un periodo. ¿Listo? Si eso se cumple, la señal va a tener expansión en serie de Fourier. Hay dos condiciones más de Dirichlet que siempre las cumplen nuestras señales. Entonces, por eso no las he mencionado acá. Pero las condiciones de Dirichlet son tres. La más importante y la que sí debemos verificar es que sea absolutamente integrable, porque el resto de condiciones siempre las cumplen nuestras señales en este curso. Esta puede ser que en algún caso no la cumple. ¿Listo? ¿En casa todo bien? Sí, señora. Sí, profe. Listo, gracias. Entonces ahora sí vamos a hacer un ejemplo de la expansión en serie de Fourier. Vamos a trabajar la expansión en series de esta señal periódica, que es una ventana que se repite infinitamente. ¿Listo? Entonces se repite desde menos infinito hasta infinito. Esta ventanita, que está entre menos T1 y T1, con altura o amplitud 1, vuelve y aparece acá un periodo después, T. Entonces el centro de la ventana, si estaba en 0, vuelve y se repite en T, luego debe volver a aparecer en 2T, 3T, 4T. Y si miramos hacia la izquierda, el centro está en menos T, debe aparecer otra en menos 2T, menos 3T y así sucesivamente. Esa ventana se llama tren de pulsos rectangulares. Y esta es una de las señales que se utilizan mucho en comunicaciones para modular las señales de celular. Por eso es importante que conozcamos, por ejemplo, esta señal desde ya. Ese tren de pulsos lo van a ver en la modulación PWM, que es una modulación digital, que se utiliza para transmitir señales de celular, por ejemplo. Es por eso que esa ventana, por ejemplo, la no periódica y esta periódica, la trabajamos bastante en este curso. Cuando lleguen ustedes a comunicaciones, van a volver a hablar de esta señal periódica. ¿Listo? Entonces, ese pulso rectangular, o ese tren de pulsos, vamos a graficar acá. Entre menos T1, T1, altura A, vuelve y aparece acá. Vuelve y aparece acá. Y ojo, estos puntos suspensivos que les ponemos siempre en el examen hace referencia a que es infinita, ¿no? Que se repite infinitamente. Porque esto no puede ser únicamente 3 pulsos. Tienen que ser infinitos pulsos o ventanas para que sea periódica la señal.
Entonces, la señal, como tiene el periodo T, fíjense que digamos, entre este punto que vuelve y se repite acá en T, tenemos un tiempo T mayúscula. La frecuencia fundamental de esta señal va a ser 2pi sobre T. Esa es la frecuencia fundamental de esa señal periódica. No necesariamente van a ser senos y cosenos, ¿no? Puede ser un pulso que se repite, un triángulo que se repite, un trapecio que se repite. Lo importante es que sea periódico. Esa es nuestra frecuencia fundamental. Entonces, yo quiero escribir esta señal periódica como una suma de A sub K por Euler a la menos J, a la más, perdón, por definición, K, omega 0, pero omega 0 es 2pi sobre el periodo, por T. ¿Listo? Profe, qué pena, creo que alguien en sala. Gracias. Listo, entonces lo que necesito para escribir esta señal así, como una suma de exponenciales, es encontrar cuáles son los coeficientes que multiplican cada exponencial, a 0, a 1, a 2, todos los que existan, que sean distintos de 0. Entonces, por la definición, el A sub K es 1 sobre el periodo, en este caso el periodo sigue siendo, es el mismo, T, en forma general, claro, acá vamos a poder reemplazar T1 por valores numéricos, T por un valor numérico, A por un valor numérico, ¿cierto? Entonces T1 puede ser, por ejemplo, puede ser una ventana entre menos 1 y 1, de altura 5, y se repite cada 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos. ¿Listo? Entonces, lo vamos a dejar acá en forma general, en función de A, T1 y el periodo T, pero esto numéricamente puede tener valores. A sub K va a ser 1 sobre el periodo por la integral en un periodo. De una vez vamos a escribir un periodo de esta señal. Por ejemplo, si tomamos acá entre menos T medios y T medios, que me da un periodo, si tomamos en este intervalo la integral de esta función, fíjense que solamente entre menos T1 y T1 vamos a tener una señal de valor A. Entre menos T medios y menos T1 vale 0, y entre T1 y T medios vale 0. Entonces la integral va a ser entre menos T1 y T1 de la señal x de t, que es una función que vale a en ese intervalo, por Euler a la menos jk, omega 0, que es 2pi sobre t, por t por dt. ¿Listo? Entonces fíjense que esta integral solo depende de t, a, que va a ser una constante, un valor numérico que vamos a conocer, integro entre menos t1 y t1, que son valores que puedo conocer numéricamente. Entonces al final me queda 1 sobre a sobre el periodo, la integral de la exponencial con respecto al tiempo me da 1 sobre menos j k 2pi sobre t por Euler a la menos jk 2pi sobre t por t evaluado entre menos t1 y t1. ¿Listo? Entonces ahora evaluamos t en estos dos intervalos. Voy a cancelar este periodo con este periodo y me queda a
sobre menos J 2pi por K, que multiplica a Euler a la menos J K 2pi sobre T por T1 menos Euler a la más J K 2pi sobre T por T1. ¿Listo? Entonces, reemplazando T por T1 y menos T1, queda la suma de dos funciones exponenciales. Entonces, esta función que corresponde a los coeficientes a su K, dependiendo de cuál sea K, va a ir cambiando. Si K vale 0, acá tengo un valor, A sobre menos J 2pi 0, Euler a la menos 0, menos Euler a la más 0. Si K vale 1, esto tiene un valor, nuevamente, A sobre menos J 2pi por Euler a la J 2pi sobre T por T1, menos Euler a la J 2pi T sobre T1. Entonces, para cada valor que yo le dé acá, ojo, K solo puede ser números enteros. Únicamente. Esto no puede, K no puede tomar valores decimales, obviamente no imaginarios, sino que K lo vamos a variar entre menos infinito e infinito, pero con números enteros, porque es una sumatoria, es una serie. ¿Listo? Entonces no existe el K 0.1, por ejemplo. Existe K0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí en adelante, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y así de ahí para atrás. Debo darle valores acá para encontrar cada uno de los coeficientes de la expansión de la serie de Fourier. ¿Listo? ¿Qué es lo que está acá? Debo tomar los diferentes valores que va a tomar K en la sumatoria para poder encontrar todos los coeficientes que multiplica las funciones exponenciales. ¿Listo? Incluyendo el K0, Tatiana, sí. Lo que pasa es que en 0 es así como está indeterminado, porque me queda arriba 0 en el numerador y abajo 0. Entonces debo aplicar el óptica. ¿Sí? Pero sí tiene valor numérico. De hecho, es el valor máximo para esta función. Voy a reescribir esto que está acá en términos de la función seno. Porque esta exponencial, fíjate que es una función senoidal también. En la expansión de Euler, tengo la función Euler a la J, digamos, este argumento y este argumento, y acá tengo el 2. Claro, para convertirlo en seno, recuerden que en la expansión de Euler a la J menos Euler a la menos J sobre 2J. Necesito, digamos, tener positivo, luego negativo y el 2J en el denominador, ¿vale? Para completar el seno. Entonces, acá tendría, con este signo, cambio el orden de las exponenciales y me queda A sobre pi K, porque acá tengo el 2J que necesito para completar la función seno, por seno de K por 2pi sobre T por T1.
Entonces, otra forma de escribirlo para que podamos reemplazar esta función dependiendo del valor de k. Entonces, k está en el numerador y en el denominador. Nuevamente esta función, a medida que yo voy aumentando k, va haciendo la amplitud de esta función seno más pequeña. Entonces, al igual que cuando vimos la transformada de Fourier de una ventana solita, ya no periódica, sino no periódica, teníamos una función seno de la frecuencia sobre la frecuencia. Acá si miramos la función de los coeficientes, la función de k, seno de k 2 pi t sobre t por t1, dividido en pi k, cada coeficiente, dependiendo de cuando voy cambiando k desde 0 hasta el infinito, a medida que yo aumento k, el coeficiente se va haciendo cada vez más pequeño. ¿Listo? Vamos a mirarlo ahora gráficamente. Pero acá quiero nuevamente hacer un paréntesis y decirles, ojo, yo sigo todavía en el dominio del tiempo. No he pasado al dominio de la frecuencia. Eso es importante. Lo que hicimos fue reescribir la señal X como una suma de exponenciales. Ya tengo a su k. Ya sé cuál es la constante que me multiplica estas exponenciales, pero yo sigo en el dominio del tiempo. Todavía no he pasado al dominio de la frecuencia. Hasta ahora lo que he hecho es expandir la señal periódica como sumas de exponenciales. Claro, vamos a hacer el paso de esta suma de exponenciales a la transformada de Fourier de las señales periódicas. Por eso necesito la serie primero. Pero hasta ahora, con el cálculo de los coeficientes de esta señal periódica, solamente he reescrito la señal x de t en tiempo al dominio del tiempo. De otra forma. Pero todavía no he pasado al dominio de la frecuencia. ¿Listo? Ese paso lo vamos a ver el próximo jueves. Por ahora quiero que podamos sacar coeficientes de la serie de Fourier. Bien. Vamos a mirar cómo se ve la gráfica de estos coeficientes. Ahora sí. Acá en la presentación. Acá en la presentación tenemos una gráfica. Chicos, ¿en la casa están viendo la presentación? Sí, señora. Sí, señora. Sí, profe. Sí. Acá en esa gráfica que tenemos graficado en rojo, fíjense que esta gráfica tiene en el eje de las X, K. No es el tiempo ni tampoco es la frecuencia. Es K. Es cómo cambia cada coeficiente en función de K. Y los valores rojos que ustedes ven ahí, las líneas rojas, me dan el valor para cada K. K0, K1, K2, K3, 4, K5 y así sucesivamente. Solamente puedo tomar valores cada K entero. ¿Listo? Entonces, para K0 tengo el valor máximo, que es 2AT1 sobre T. Para K1 tengo otro valor, para K2 tengo otro valor, y así sucesivamente. En verde, esta gráfica lo que hizo es coger y unir los puntos de las amplitudes de cada coeficiente. Y esa envolvente de unir esos puntos, fíjense que parece una función simple, como lo hemos visto en la transformada de Fourier de la señal no periódica. Pero digamos, ese link lo vamos a ver el jueves. ¿Cuál es el link entre la serie y la transformada? Por ahora me interesa entonces que podamos graficar a su K en función de K. Vamos a verlo en MATLAB. Porque ustedes van a tener que graficar en MATLAB la serie de Fourier.
Entonces, en MATLAB, ya les comparto un momentico la presentación. Vamos a tener un T1. Vamos a suponer que T1 es 1. Vamos a tener un valor de amplitud que debemos darle numéricamente. Vamos a suponer que es 5. Y los coeficientes A sub K va a ser A por el seno de K por 2 por pi P1 dividido entre ¿listo? Entonces ahí les estoy compartiendo en MATLAB cómo es el código para poder crear los coeficientes. Entonces fíjense que acá, chicos, ya no tengo sino K, por ejemplo, entre menos 15 y 15, pero voy cambiando de a 1, porque ya no puedo usar valores decimales. En el caso de la frecuencia, la transformada de Fourier, pues omega puede tomar cualquier valor real, de menos infinito a infinito. 0.000005 radianes por segundo es un valor válido para la frecuencia. Para acá no, porque es una sumatoria. T1 va a valer 1, A va a valer 5, el periodo P, por ejemplo, el periodo acá de esta señal periódica, vamos a suponer que es 5, cada 5 segundos se repite la ventana. Y los coeficientes entonces son A por el seno de K 2pi por T1 sobre T, muy bien, K 2pi por T1 sobre T, dividido por pi K. ¿Listo? Entonces, vamos a correrlo. Y vamos a graficar acá. Para el caso de la gráfica de funciones, de las funciones que son únicamente para ciertos valores, 0, 1, 2, 3, 4, van a utilizar además la función STIM, no la función plot. Esa es la diferencia para que sea, digamos, cada cierto valor y no, digamos, continuo, como la forma de las señales que hemos visto. Básicamente, con eso, con esta forma STIM, lo que se puede es graficar señales discretas, cada cierto valor. ¿Sí? Plot se utiliza, digamos, para todos los posibles valores y grafica continuamente. Con STIM, K, sub K, vamos a tener valores
para ciertos valores de cada únicamente. Para K0, 1, fíjense que pone un puntico, para K2 un puntico, para K3 un puntico, para K4 un puntico, K5 vale 0, para K6, 7, 8, 9, en 10 vuelve a valer 0, 11, 12, 13, 14, 15 vuelve a valer 0. Fíjense que todos los múltiplos del periodo T vale 0, ¿no? Porque ahí la función senoidal se vuelve 0. Se vuelve múltiplo de 2pi. Lo mismo para los negativos. En menos 5, en menos 10, en menos 15. Es cuando K convierte la función seno en un múltiplo de pi, de 2pi, perdón. Entonces, el coeficiente es 0. Pero por fuera de esos valores tenemos una amplitud para cada coeficiente. Nuevamente, coeficiente 0, MATLAB no lo va a graficar, pero si existe. Y ustedes tienen que ponérselo manualmente. Escúchenme, porque esto puede ser importante en el resultado que ustedes me den de la gráfica de coeficientes en el examen. Entonces, si les pedimos que grafiquen los A sub K, MATLAB les va a entregar todos los valores, para este caso, para todo K, menos para K0, pero hay que pintarlo, ¿sí? Manualmente hay que poner el punto o el valor que tiene el coeficiente en K0. Nuevamente, vámonos con el límite. En el límite, cuando K vale 0, de A por el seno de K por 2pi por T1 sobre T sobre pi K. Necesito multiplicar arriba y abajo por un valor tal que abajo me quede el mismo argumento que tengo dentro del seno para utilizar el límite del seno del argumento sobre el argumento. ¿Listo? Entonces multiplico arriba y abajo, en el denominador me hace falta el 2, me hace falta el T1 y me hace falta el T. Entonces debo multiplicar por 2T1 sobre T para que me quede el argumento exacto como lo tengo dentro del seno. ¿Listo? Por 2T1 sobre T. Ahora sí, el límite cuando K tiende a 0, de esta partecita, este pedacito que es el seno del argumento sobre el argumento, este límite tiende a 1. Entonces me queda solamente 1 por A por 2T1 sobre T. Entonces esto me da en el 0 A por 2 por T1 sobre T. Para este caso, como A vale 5, T1 vale 1 y T vale 5, me queda 5 sobre 5 y 2 por 1, solamente me queda 2 por 1. Entonces el valor máximo, el A sub 0, es 2. Si existe, tiene un valor y de hecho es el más grande. Miremos acá que acá no se graficó, pero ese valor en 0 es 2. Los siguientes son de hecho más pequeños, 1.5, 0.5, y empiezan a disminuir. A medida que K se hace más grande, la amplitud de los coeficientes se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces el valor máximo es el A0, es el coeficiente 0. ¿Pregunta, chicos?
Casa, ¿preguntas? Se los puedo compartir. Yo los tengo guardados ahí. Se los comparto. ¿Listo? Por WhatsApp, mejor, ¿sí? Bueno, pero pregunta, ¿cómo se los comparto? Porque si yo les comparto el archivo .m, ese es el archivo que ustedes pueden abrir como MATLAB directamente. Sí, es un archivo, este es el archivo que guarda el editor de MATLAB. Entonces yo guardo la función, por ejemplo, coeficientes.m. Si se los envío como imagen, pues ustedes van a tener que transcribir. ¿Sí? Mientras que si se los envío como .m, ya lo pueden abrir desde MATLAB, en archivo, abrir y cargan el programito. ¿Foto o .m? ¿Qué prefieren? .m. Entonces acá, es que no tengo, este no lo puedo compartir con el de allá, me toca así. Creo que acá en el home, aquí está la carpetita. Con este pueden abrir archivos .m. Entonces, ustedes pueden seleccionar, ahí me va a pedir una ruta, pero ustedes pueden seleccionar en la carpeta donde lo tengan guardado el archivo .m, que es este que se está creando acá. Aquí donde está el código, este se guarda y lo pueden abrir ustedes de esta forma. De esta forma. Que es el código que le pueda pasar. ¿Listo? .m. Ahí queda guardado, digamos, el código que estamos trabajando. Entonces, como nadie me respondió en casa, numéricamente les voy a pedir que me encuentren cada uno de estos valores. A1, A2, A3, A-1, A-2 y A-3. Calcúlenlo, chicos, en casa. Esto es, ¿cómo? Con los mismos valores que tenemos en el ejemplo. Con T1 igual a 1, con A igual a 5 y con el periodo igual a 5 segundos. Esto es algo que les podemos preguntar en el examen. Entonces, no queremos que nos grafiquen la función de los coeficientes en función de K, sino que me entreguen ciertos coeficientes. A0, que es cuando K vale 0, A1 cuando K vale 1, A2 cuando K vale 2, A3, A-1 cuando K vale -1, A-2 cuando K vale -2, A-3 cuando K vale -3. En casa les voy a preguntar entonces a alguno de ustedes que me dé esos valores. ¿Listo? Necesito 6 valores. Lístense 6 estudiantes para que me den esos valores. De cada de esos coeficientes que estoy preguntando. Claro, chicos, acá podría tener infinitos. Puedo pedirles a 100, a 500, a 1000, a -2000. Cualquier K, ¿no? Porque son infinitos coeficientes. Pero supongamos que quiero los primeros coeficientes, positivos y negativos. ¿Listo?
¿Listo, chicos? ¿Alguien tiene a uno? ¿Que me lo dé? Ese sería 1.51. Punto 51. Muy bien. Gracias, Camilo. ¿Quién sigue? ¿Quién me da A2? Profe, a mí me da 0.46. 0.46. Muy bien, 0.46. Si aproximamos, debería ser 0.47, ¿cierto, Andrés? Al 0.47. Digamos, si aproximamos esta a la siguiente cifra decimal, sería 0.47. Muy bien. ¿Quién me da A3? Jonathan Ramírez. ¿Cuánto te da A3, Jonathan Fabián? Jonathan Fabián. Profe, no me ha dado un segundito. Listo. Te esperamos. Profe, pues a mí me da, espéreme, ya, menos 0.31 a 3. Menos 0.31. Muy Sí, bien. señora. Ok, correcto. Menos 0.31. A menos 1. ¿Quién me lo da? A menos 1. 1.51. Muy bien. 1.51. Fíjense que la serie me da una señal que, una función de K, más bien, que es par. Entonces, si yo evalúo K1, K-1, me da el mismo valor. ¿Listo? La función seno es una función impar, pero al estar dividida en el argumento me da una función sin, que es una función par. ¿Listo? Entonces, estos dos son el mismo, lo cual quiere decir que estos dos van a ser el mismo y estos dos van a ser el mismo. Entonces, si conocemos la simetría, o más bien nos damos cuenta de la simetría, va a ser para ustedes mucho más fácil, porque nos ahorramos el cálculo, digamos, numérico de todos los coeficientes, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, echarle ojo a la simetría les ayuda mucho a solucionar más fácil el problema. Chicos, entonces, conclusión.
Calculamos los coeficientes. Les podemos pedir la gráfica de los coeficientes a su K en función de K. Les podemos pedir numéricamente que evalúen algunos coeficientes, ¿cierto? Pero acá seguimos en el dominio del tiempo, solo que escribimos X de otra forma, como suma de funciones exponenciales con unos coeficientes multiplicando cada exponencial. Hay señales que no tienen infinitos coeficientes como esto. ¿Listo? Por ejemplo, las funciones seno, coseno, etcétera, tienen un número finito de coeficientes. Entonces, lo que vamos a ver el jueves son esas señales con coeficientes finitos, que solo tienen 1 o 2 coeficientes, y vamos a pasar de conocer los coeficientes de la serie a conocer la transformada de Fourier de la señal periódica. ¿Listo? Ese es el paso que vamos a hacer el próximo jueves. Con el fin de, digamos, terminar con este tema del paso del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia con esas tres herramientas. Transformada, serie y transformada Laplace. ¿Listo? Entonces, les comparto los archivos .m para que ustedes tengan esa forma de graficar en MATLAB de transformada y de serie, o si quieren utilizar MATLAB en el examen. ¿Preguntas de lo que vimos hoy? Listo, chicos. No hay preguntas, entonces nos vemos nuevamente el jueves a las 6 de la mañana, ¿vale? Listo, profe, hasta luego. Vale, listo, profe. Hasta luego. Profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego, chicos. Chao, chao. Hasta luego, profe. Buen día. Luego.